ganaderos festejan hoy, 15 de mayo, a San Isidro. Por toda la comunidad se celebran hoy romerías y misas en honor al patrón del campo, como esta que ven de Palencia. Hay mucho que pedir, especialmente en un año tan complicado como este, con una sequía que preocupa mucho al sector. La escasa lluvia caída en los últimos días no ha servido para aliviar los cultivos y la situación tiene en vilo a los productores. Hola, ¿qué tal? Pocas ganas de celebración hay en un año como este. Enseguida vamos a escuchar las demandas del sector agrícola y ganadero. Y en un día también como el de hoy se ha producido esta imagen que van a ver, la toma de posesión del nuevo consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, que sustituye a Jesús Julio Carnero, candidato, ya saben, a la alcaldía por Valladolid. El acto se ha producido a primera hora de esta mañana, luego lo vamos a ver con más detalle. Y volveremos en el programa de hoy a Segovia para despedir al Festival Titirimundi. Hoy es último día de funciones después de un fin de semana en el que el público ha vuelto a responder masivamente. Miles de personas han asistido a las representaciones que han llenado calles y escenarios. Y hoy, el tiempo del análisis, tendremos al procurador del Común. Acaba de presentar el informe de las reclamaciones ciudadanas de 2022 en el Parlamento Autonómico y vamos a profundizar con él cuáles son esas quejas que tienen los castellanos y leoneses en su día a día. Aquí comienza Está Pasando. Vamos a comenzar hablándoles de la fiesta de San Isidro, del patrón de agricultores y ganaderos, aunque el campo no está este año, Eduardo, para muchas celebraciones. Me temo, Pilar, que este año están para pocas o para ninguna celebración. El caso es que este año el Día del Patrón llega con el campo en una situación especialmente delicada. Cuesta más producir por el incremento de los costes y la sequía va a echar a perder buena parte de la producción. Así que si siempre se aprovecha esta jornada para pedir a San Isidro, este año, Cristina Pastor, Palencia, la lista es aún más larga. Pues sí, hoy se celebra San Isidro, es el patrón de los agricultores y aquí están ellos, los representantes de las OPAs de Palencia, para celebrar este día. Un día de celebración, pero también de reivindicación. Les presento en primer lugar a José Luis Marcos, presidente de Asaja Palencia. Hola, José Luis. Hola, muy buenos días. Bueno, día de San Isidro, ¿qué le pide usted al patrón? Bueno, pues le pedimos esas lluvias que tan deseadas son y aunque en algunos casos van a llegar ya un poco tarde, por lo menos que nos deje coger la cosecha, los frutos y los productos que quedan en el campo, que este año nos les deje coger bien, que por lo menos, ya que no han llegado las lluvias a tiempo, no haya ninguna tormenta, no haya ninguna desgracia en el campo. Desde UPA Palencia, Blas Donis, ¿qué le pide usted al patrón? Bueno, yo le pediría lo mismo que el representante de Asaja, pero tengo que decir que ilumine un poquitín a nuestros políticos nacionales y regionales para que esta situación tan complicada que tenemos en Castilla y León y especialmente en Palencia, en la agricultura y en la ganadería, pues nos ayuden económicamente con ayudas directas al sector agrario y ganadero. Y David Tejerina, de COAG, usted me imagino que se suma a la petición de sus compañeros, no sé si quiere añadir algo más. Correcto, sí, bueno, y creo que también hay que pedir que esto últimamente, estos ciclos de sequía cada vez se repiten más y habrá que invertir en aumentar la superficie de regadío y modernizar los regadíos, que aquí en Palencia llevamos mucho retraso con el tema de la modernización, ¿no? Y ya va siendo hora de que apuesten por esta provincia. Desde luego, pues también nosotros, Castilla y León Televisión, nos sumamos a sus reivindicaciones y le pedimos lluvia, que se porte bien de cara a la próxima cosecha porque esta pinta un poco mal, ¿no? Bueno, bastante mal. Y bueno, la agricultura mal, pero en la ganadería mucho peor, porque los forrajes que ya es época de cogerles no hay, y ese es un producto como la paja después, que es un producto que es muy difícil de traer de fuera y encarece muchísimo los costes, y los ganaderos realmente, como no se pongan medidas y medidas buenas, lo van a pasar muy mal. Lo mismo. Hombre, la repercusión económica del sector primario en la provincia de Palencia es importantísima en todo el Castilla y León y creo que es un sector estratégico, sobre todo de cara a la convivencia y a la economía de la ciudad, pero especialmente en la economía de todos los pueblos de la provincia.
Y ahí tenemos que dar el dos de pecho y tienen que ayudar a que eso se mantenga. David, a celebrarlo también, ¿no? A pesar de la situación. Sí, y que las ayudas que nos han prometido desde el Gobierno central y las que vengan del Gobierno regional, pues vengan cuanto antes, que pongan fecha ya y que no se alargue mucho el tema burocrático de papeleo y demás, que sean fáciles de gestionar, vamos. Bueno, nosotros les deseamos que pasen un feliz día con todos sus compañeros, socios y familia. Gracias. Gracias a vosotros. Feliz día para todos los agricultores y ganaderos. Feliz San Isidro. Feliz día también de parte del equipo de Está Pasando, pendientes también de esta celebración y del jueves que se reúne el Consejo Agrario de Castilla y León, dedicado especialmente a los efectos de la sequía. Y como veíamos al comienzo del programa, hoy ha tomado posesión de su cargo el nuevo consejero de la Presidencia después de la salida de Jesús Julio Carnero para centrarse en su candidatura a la alcaldía de Valladolid. Lo sustituye desde hoy Luis Miguel González Gago. Esta mañana el Boletín Oficial de la Comunidad publicaba su nombramiento y unas horas después, ahí lo ven, ha tomado posesión en la sede de la Presidencia de la Junta. González Gago era hasta ahora el director de los servicios jurídicos de la Consejería de la Presidencia, que desde hoy dirige. Y hoy también es el primer lunes de la campaña electoral y durante estas 2 semanas vamos a acercarnos a esa otra parte que no solemos ver de los mítines y actos electorales. Detrás de todo eso hay una figura que diseña y coordina la acción de cada partido y de cada candidato estos 15 días. Se trata del coordinador de campaña. Aquí en Está Pasando vamos a hablar con los de los principales partidos políticos que concurren a esas elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Y vamos a empezar hoy con Podemos. Saludamos ya a Lorena González. Lorena, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, pues muy bien. Lo primero que queremos preguntar es cómo ha arrancado la campaña. Ha pasado ya este primer fin de semana, ¿cómo ha sido? Muy intenso. ¿Siguen con energías frescas a ser los primeros días de la campaña electoral? Bueno, esta es la parte que se ve de la campaña electoral. Para los coordinadores y coordinadoras de campaña y los equipos, la campaña ha empezado ya hace varios meses, sobre todo porque desde Podemos, Alianza Verde y IU estamos en permanente contacto con las asociaciones y con el tejido. A la hora de elaborar nuestros programas, nosotros lo que solemos hacer son programas centrados en cada uno de los municipios y hay un trabajo previo que es ingente, pero también muy agradecido porque te pone más en contacto con las personas que se están ocupando de nuestros municipios y de nuestros pueblos. Claro, usted es la coordinadora autonómica de esas elecciones municipales. Entiendo que al final el mensaje, las proclamas son diferentes en cada municipio, en cada ayuntamiento. Ese trabajo previo es muy intenso, ¿no? ¿Cuánto tiempo han dedicado previamente a preparar esta campaña? Bueno, pues cada uno de los municipios tiene libertad para ir reuniéndose progresivamente con el tejido asociativo de su localidad, con organizaciones, con plataformas, para los diferentes ámbitos donde los ayuntamientos tienen competencias, hacer un programa, como tú muy bien decías, específico para cada localidad, una hoja de ruta municipal para cada comunidad. Entonces, eso es un trabajo que los municipios más grandes han comenzado ya hace varios meses, en los más pequeñitos quizá hace un poco menos, pero el trabajo ha sido ingente. Yo desde aquí lo que quiero es felicitar no solo a los candidatos y a las candidatas, sino a lo mejor que tenemos en Podemos, que es su militancia, sus simpatizantes, que son los que nos están ayudando no solamente a mantener esas reuniones, sino aquí luego podréis ver pues ensobrar papeletas, realizar carteles, pegadas, repartir flyers para hacer que lo más fuerte que tenemos en Podemos es nuestro programa electoral sea conocido por nuestros vecinos y nuestras vecinas. Claro, todos sabemos cuál es el objetivo de los partidos políticos y de los candidatos, que es llegar a gobernar en esos municipios en los que se presentan, pero ¿cuál es el objetivo, según su criterio, de la campaña electoral en sí? ¿Es tan importante lo que pasa en estos 15 días de cara al 28 de mayo? Bueno, es muy importante porque al final va a ser lo que marque el rumbo de nuestros municipios los próximos 4 años. Lo que sí tengo que decir es que yo he escuchado mucho en todos los territorios que hay mucha gente que se presenta a ganar una alcaldía. Desde Podemos nos presentamos para transformar nuestros municipios, para hacerlos más cuidadores, para hacerlos más verdes, para hacerlos más sostenibles y sobre todo para generar empleo en nuestros territorios ligado al municipio, ligado al territorio, empleo que no se puede deslocalizar. Yo creo que en toda
Castilla y León tenemos un problema fundamental, que es la despoblación, que está provocada precisamente por la falta de oportunidades que el Gobierno de la Junta de Castilla y León, el Gobierno del Partido Popular, ahora con Vox en la Junta de Castilla y León, ha llevado a cabo los últimos 34 años en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, para frenar ese proceso de despoblación, lo que tenemos que hacer es crear empleo, porque así evitaremos que nuestro talento joven, que nuestros trabajadores y trabajadoras se tengan que ir fuera de nuestra comunidad autónoma, y también conseguiremos atraer a Castilla y León trabajadores y trabajadoras de otros lugares de España. Por eso tenemos un programa de empleo tan ambicioso ligado al valor de lo nuestro. Castilla y León es una tierra muy rica, con muchos recursos, con muchas potencialidades, en los que nuestros políticos, sobre todo desde la Junta de Castilla y León, que son quienes tienen la competencia en materia de industria y empleo, nunca han creído y nunca han sabido creer. Por lo tanto, es hora de que la sociedad civil se haya organizado en los pueblos. Nosotros salimos a ganar estas elecciones, pero sobre todo no para ganar los ayuntamientos, sino para transformar nuestros municipios. Para eso es esencial el paso adelante que han hecho decenas y decenas y decenas de personas. En Castilla y León, si hace 4 años, la primera vez que nos presentamos a las elecciones, nos presentábamos en 60 municipios, este año nos presentamos en 97. Por lo tanto, creo que queda bastante claro que Castilla y León, que nuestros pueblos, que nuestros municipios están demandando un cambio. Sus vecinos y sus vecinas se han cogido de la mano y están empezando a tomar las riendas de sus propios pueblos. Lorena, estos días, ¿qué tipo de acto vamos a ver en la campaña de su formación en las municipales de Castilla y León? ¿El mitin es el típico clásico que nunca falla o habrá también otros formatos en redes sociales, otro tipo de encuentros con votantes? En Podemos somos poco de actos grandilocuentes, de masas, donde al final un político estatal llega cada 4 años a prometerte el oro y el moro. Somos más de hablar con nuestros vecinos y con nuestras vecinas, como te decía antes, de enseñar esos programas trabajados. Por ejemplo, aquí en el municipio de Ponferrada hemos presentado un programa electoral que no es una infografía en redes, que tampoco es un documento que nos mandan desde Madrid con las mismas propuestas para todos los municipios. Son proyectos y programas políticos que son hojas de ruta participadas por más, en el caso de Ponferrada, de una veintena de asociaciones comarcales. Eso Lorena, es lo que tenemos que dejarlo ahí, se nos acaba el tiempo. Ese programa es en lo que no vamos podemos dedicarte más a tiempo estar porque ocupados. tenemos 5 minutos para contar un poco la trastienda de la campaña electoral. Mucha suerte porque esto acaba de empezar y queda todavía muchos días por delante. Gracias y mucha energía. Muchísimas gracias y feliz día a los agricultores y ganaderos. Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, y los ha habido antes de la campaña y también ahora, y muestran qué pasaría si las elecciones se fuesen hoy mismo. Son los sondeos y hoy empezaremos a conocer los resultados de la encuesta electoral de Sigma 2 para esta casa, para Castilla y León Televisión. Será en los informativos, la primera cita, como saben, es a las 2:30 y empezaremos ahí por los datos de Zamora y de Valladolid. Rosa Díaz es la directora general de Sigma 2. Rosa, buenos días. Buenos días, feliz día de San Isidro, buenos días a todos. Nos unimos todos a esa celebración, Rosa. Bueno, iremos viendo a partir de las 2:30 qué dice ese sondeo, pero lo que decía yo, no anticipa un resultado, sino que muestra una fotografía fija, ¿no? ¿Qué pasaría a día de hoy? Bueno, lo que vamos a dar en este sondeo son los resultados de la foto de lo que pasaría en estos días, con una muestra muy representativa, con una muestra de 6.200 entrevistas, con un campo que se está realizando, que está vivo aún, puesto que el campo es del 5 al 16 de mayo y, como bien has anticipado, esta noche hablaremos de Zamora y Valladolid. Bueno, le voy a preguntar cuál era precisamente esa población, a cuánta gente se ha hecho la encuesta, cómo se han formulado las preguntas, cómo se ha tramitado un poco esta encuesta, lo que luego la gente no va a ver cuando veamos ya el resultado definitivo y final. Bueno, pues es un cuestionario estructurado, se ha realizado a través del sistema CATI, es decir, una encuesta telefónica, población mayor de 18 años, y hemos hecho las preguntas necesarias para ofrecer intención de voto y valoración de líderes. O sea que además de a quién votarían si fuesen las elecciones, tenemos algo más de información, ¿no? Valoración de sus actuales alcaldes o líderes actuales. Tenemos un poquito más de información. Bueno, los sondeos en campaña no sé si ayudan a cambiar discursos de los candidatos o si movilizan al electorado en algún sentido. ¿Cuál es un poco la importancia de que empezamos a conocer estos sondeos ya en plena campaña electoral?
Vamos a ver, lo que está muy claro, y venimos diciéndolo desde hace algún tiempo, es que las campañas electorales, a diferencia de lo que ocurría en otras épocas en las que, bueno, en campaña electoral es verdad que había poco movimiento, desde hace unos cuantos años, y sobre todo al estar digamos, el tablero político tan diverso, es verdad que la campaña electoral es muy importante, entre otras cosas porque además en la última semana de campaña se decantan bastantes votos y en el día de las elecciones hay mucho indeciso que también, digamos, decide su voto antes de acudir a las urnas. Los sondeos, ¿qué es lo que nos dicen? Bueno, pues una foto fija de lo que hoy ocurriría. Son informaciones muy valiosas que, por supuesto, los candidatos, sobre todo además, cuando observamos las matrices de transferencia, que son aquellas, es la matriz donde se ve dónde están yendo los diferentes votos de los electores, bueno, pues a ellos esto les tiene que dar pistas importantes de cara a enfocar la campaña. Bueno, pues esa foto fija empieza a revelarse hoy lunes aquí en Castilla y León Televisión con los datos de esa encuesta, de ese sondeo de Zamora y de Valladolid. Rosa Díaz, directora general de Sigma 2, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros, siempre. Y al margen del proceso electoral, los problemas de los ciudadanos continúan y tienen la figura del procurador del común, algo así como el defensor del pueblo aquí en Castilla y León, a quien acudir para elevar esas quejas. El procurador del común en Castilla y León presentó hace unos días su memoria del año pasado, Pilar, y a partir de este momento vamos a analizar el contenido de esa memoria y también las reclamaciones y quejas a estas alturas del año 2023. Eso es, Eduardo. Hace una semana, el martes pasado, el procurador del común presentaba en el Parlamento de Castilla y León su informe anual, el de 2022. En él, como decía Eduardo, se hace constar las quejas que recibe de los ciudadanos, unas 1.800 el año pasado, quejas de lo más diversas, desde el cierre de un consultorio médico local hasta la reclamación por un examen para acceder a un empleo público. Pero además, el procurador del común también actúa de oficio y denuncia aquellos asuntos que considera pueden vulnerar los derechos de los ciudadanos de la comunidad. Supervisa, por tanto, la labor de la administración autonómica, de los ayuntamientos y otras entidades menores, también de las diputaciones y de cualquier organismo que dependa de ellas. Tomás Quintana, muy buenos días. Gracias por estar en nuestro programa. Buenos días. 4 años ya como procurador del común. Me imagino que es usted una de las personas que más y mejor conoce los problemas de los castellanos y leoneses. ¿De qué le ha servido este tiempo y cómo lo valora? Bueno, pues para mí, desde el punto de vista estrictamente personal, pero también profesional, lo valoro muy positivamente, porque, como usted muy bien dice, no es que conozca, es que debo conocer los problemas de los ciudadanos de Castilla y León. Es mi obligación conocerlos, los conozco a través de las quejas que los ciudadanos nos presentan, pero también a través de los medios de comunicación o a través incluso de mi propia experiencia personal, mi propio conocimiento de la comunidad, también me lleva a conocer los problemas de los ciudadanos y en unos casos tratarlos de resolver a partir de las quejas que nos presentan y en otros casos tomando yo mismo la iniciativa ante cuestiones que considero que son mejorables en relación con las actuaciones de las administraciones públicas, y ahí están esas actuaciones de oficio que en número 63 planteamos a lo largo del año 2022. Señor Quintana, en la presentación del informe, la semana pasada, el informe de 2022, dijo usted que el año pasado ya fue el año de la superación de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. ¿Eso se ha notado en la naturaleza de los asuntos? ¿Han sido algo diferentes las quejas, las reclamaciones de los ciudadanos de Castilla y León con respecto a los años anteriores, donde estábamos metidos inmersos en la pandemia? Bueno, durante los años 2020 y 2021, el inicio de la pandemia y la continuación de la situación de crisis sanitaria durante el año siguiente, 2021, además de los asuntos, vamos a decir así, habituales o normales que nos vienen planteando los ciudadanos de Castilla y León, al procurador del común se sumaron aquellos asuntos que tenían que ver muy directamente con la pandemia, cuestiones relacionadas con la prestación del servicio sanitario, con la prestación de los servicios sociosanitarios,
las personas mayores, etcétera, tuvieron que ver, o la educación, el servicio educativo, que también se vio afectado por la situación de crisis sanitaria. Todos estos asuntos se plantearon, o bien nosotros actuamos de oficio en relación con ellos, derivados de la situación de pandemia que sufríamos. El año 2022, afortunadamente, ha sido el año en el que se ha recobrado desde esa perspectiva la normalidad, y esa normalidad que se ha vivido entre la ciudadanía también se ha visto desde la perspectiva del trabajo que realiza la institución del Procurador del Común, de manera que prácticamente no han sido asuntos que directamente tuvieran que ver con la pandemia a lo largo de 2022, prácticamente no hemos recibido, y si alguno se ha recibido ha sido al principio del año 2022. Conforme iba pasando el tiempo, digamos, íbamos superando esa situación absolutamente, y eso ha determinado que ya no tuviéramos asuntos relacionados directamente con la pandemia. Algunas cuestiones sí, indirectamente claro, porque sí. En el informe, señor Quintana, sí que usted refleja que algunos de los efectos de la pandemia todavía se siguen notando, por ejemplo, las listas de espera en sanidad. Efectivamente, las listas de espera que se han visto, bueno, pues ha habido un número considerable de quejas relacionadas con las listas de espera, tanto en consultas como en todo lo que se refiere a la realización de pruebas sanitarias, y también incluso intervenciones quirúrgicas programadas o a falta de programación. Todo eso pues sí que ha repercutido a lo largo del año 2022 en la prestación del servicio sanitario, y digamos, no la justificación, sino la explicación de por qué esas listas de espera no se han visto disminuidas a lo largo del año 2022 se relacionaba con el retraso que había en la prestación del servicio, y eso acumulaba listas de espera a lo largo de los años precedentes, los años de pandemia, en la que la prestación del servicio sanitario ha estado más volcado en, digamos, atajar lo que ha sido la crisis sanitaria, más que en lo que es el día a día de la práctica diaria, digamos, de la prestación del servicio. Y eso es algo que, digamos, arrastrábamos de años anteriores. Otra cuestión, por ejemplo, que también indirectamente ha tenido relación con la pandemia, aunque no es una cuestión directamente relacionada con la crisis sanitaria, es la cuestión de la cita previa, que hoy día tiene todavía mucha presencia, lamentablemente, en la actividad diaria de las administraciones públicas en general, y no solamente la de Castilla y León o los municipios, etcétera. Es decir, que como consecuencia de las medidas previstas para evitar los contagios y el contacto, etcétera, pues se ha establecido durante el periodo de más intensa incidencia de la pandemia la cita previa para acudir a la Administración a realizar cualquier gestión. Nosotros consideramos que las circunstancias han cambiado y, por tanto, el ciudadano tiene derecho a establecer los medios de comunicación, porque así se le reconoce con carácter general en las leyes, la comunicación con las administraciones públicas, y no tiene que depender necesariamente y en todo caso de la llamada cita previa, que supone una dificultad añadida, sobre todo para determinados colectivos de personas que tienen dificultades para relacionarse con la administración a través de los medios informáticos o incluso del propio teléfono, en algunos casos. Señor Quintana, la sanidad suele pues generar muchas reclamaciones, muchas de las quejas de los ciudadanos de Castilla y León. ¿Es el ámbito en el que más quejas se producen o hay otros ámbitos en el que se producen más reclamaciones? Bueno, vamos a ver, la sanidad es uno de los ámbitos en los que se producen más reclamaciones, pero no el que más. El que más en general es lo que nosotros denominamos la prestación de servicios públicos, fundamentalmente los servicios públicos que prestan los municipios, los grandes municipios, los medianos municipios y los pequeños municipios. Aquí se producen muchas reclamaciones porque todos los ciudadanos somos prestatarios de los servicios públicos municipales y, por tanto, todos estamos abocados a recibir esos servicios y, por tanto, a considerar que en un determinado momento ese servicio se está prestando de forma inadecuada. Y, por tanto, ese es un ámbito en el que se producen muchas quejas. Tenemos en Castilla y León más de 2.200 municipios y todos los ciudadanos de Castilla y León, sin excepción, somos destinatarios y beneficiarios, usuarios de esos servicios públicos, y en ello también se producen quejas. Pero más allá de esto, los servicios públicos, digamos, básicos que prestan los municipios, están los grandes servicios públicos que presta la administración autonómica. Y ahí está la sanidad, está la educación y están los servicios sociosanitarios, en los que también se producen un importante número de quejas. En todos y cada uno de estos tres ámbitos
en los que los ciudadanos, bien determinados colectivos o bien todos, determinados colectivos, cuando hablamos del servicio educativo, en el que están implicados evidentemente nuestros menores y nuestros jóvenes, y el servicio sanitario en el que estamos todos somos usuarios de este servicio. Bueno, pues enseguida vamos a ver algún ejemplo concreto de esas quejas que le han llegado al procurador del Común. La verdad es que es un proceso continuo de recogida de reclamaciones en el que no deja de recibir información de lo que le pasa a la ciudadanía. De hecho, ya ha recibido Eduardo un buen número de esas reclamaciones, de esas quejas en estos primeros meses del año. Cuéntanos. Sí, como avanzabas, el año pasado recibió 1.800 quejas, inició 63 actuaciones de oficio, pero ya llevamos casi 5 meses de este 2023 y siguen entrando asuntos. A día 10 de mayo, el pasado miércoles, ya habían llegado al procurador del Común 573 quejas por área o por tema. Las más numerosas son las relativas a la administración local, con el 22%, 126 quejas. Le sigue el empleo público con 77, sanidad y consumo con 62 y familia, igualdad de oportunidades y juventud con 58. Son los temas mayoritarios. 4 ámbitos que concentran 6 de cada 10 reclamaciones en lo que va de este año 2023. ¿Y de dónde vienen? Pues la mayor cantidad de quejas vienen de León, 121. Precisamente allí está la sede del procurador del Común. Por número de asuntos también le siguen Valladolid y Burgos. La provincia que menos quejas ha enviado de momento, hasta ahora, es Soria, con solo 18. Pero nuestro defensor del pueblo no solo actúa cuando llega uno de estos asuntos, sino que también lo hace de oficio. El año pasado lo hizo en 63 asuntos, en lo que llevamos de este ha iniciado 23, casi la mitad, de nuevo sobre administración local, fomento y familia. También sucede que llega más de una queja de un mismo asunto. Si son más de 10, se identifica como una queja múltiple. Y en estos primeros meses ya hay 431. Miren que hay 2 cuestiones que concentran casi todas esas quejas y se refieren a la Dirección Provincial de Educación de León. Algo pasa ahí, la dotación de vestuario del personal laboral, del personal subalterno y la bolsa de empleo de personal laboral. También hay unas cuantas sobre el proceso de admisión al cambiar de ciclo en un mismo centro educativo. Asuntos, como decimos, en los que ya trabaja este año Pilar, el procurador del Común. Bueno, pues decía el compañero que qué pasa ahí en el ámbito de la educación en León, que hay tantas quejas, señor Quintana, que nos puede contar. Bueno, efectivamente, ahí lo ha dicho su compañero, tenemos algunas quejas que denominamos múltiples porque son sobre un mismo asunto, son numerosos los ciudadanos que han presentado la queja y la tramitamos evidentemente contando, digamos, como tantas quejas como se han presentado, aunque y por tanto abrimos tantos expedientes como personas se han quejado ante nosotros, pero en realidad se trata del mismo asunto. Y efectivamente, desde el punto de vista de lo que ha supuesto el objeto de las quejas, pues en este caso pues han sido relacionadas con la educación. En unos casos con la educación como servicio público prestado y por tanto quienes se quejan son los usuarios o los representantes, los padres de las personas, de los niños en definitiva que reciben la prestación de ese servicio, como el caso del cambio de ciclo desde infantil a otro ciclo superior, o también en el caso del personal que presta sus servicios en la propia Consejería de Educación. Es el caso de la solicitud de vestuario y de las EPIs que son necesarios para prestar el servicio en las mejores condiciones. Vamos a volver un poco al informe de 2022, visto los datos de este año. En ese informe usted le ha dado un tirón de orejas a las administraciones por el tema de la vivienda, ahora que tanto está copando la actualidad el día a día. Usted les ha dicho a las administraciones que hay que promover más vivienda social y además en régimen de alquiler, ¿no? Sí, eso es un tema recurrente en nuestra actividad como defensor del pueblo, digamos, de los ciudadanos de la comunidad. El tema de la vivienda siempre está presente en nuestra actividad, en unos casos porque recibimos quejas y en otros casos porque digamos, promovemos la actuación de oficio. Y este año de 2022 pues, también ha sido un año en el que hemos recibido quejas relacionadas con el derecho a una vivienda. Normalmente son quejas que presentan personas que, digamos, caracterizadas por una situación de vulnerabilidad, personas mayores, personas con pocos recursos, personas con familiares a cargo, que tienen dificultad para el acceso a la vivienda digamos, en el mercado. Y nosotros siempre, en estos casos, siempre manifestamos, digamos, nuestro deseo y
porque consideramos que es la solución al problema, que se aumente el parque público de viviendas para proporcionarlas en régimen de alquiler social. Este año no ha sido una excepción, también lo hemos manifestado así. Y también hemos, digamos, llamado la atención sobre algunas cuestiones, digamos, que no son estrictamente centrales en el tema de la vivienda, pero que nos han llamado la atención y que también se pueden solucionar. Y concretamente han motivado dos actuaciones, una actuación de oficio y otra a partir de una queja que también promovimos después de actuación de oficio. Me estoy refiriendo a las dificultades que tienen algunas personas de las que precisamente serían beneficiarias de viviendas o de ayudas a la vivienda, etcétera, cuando se trata de personas mayores que no pueden concurrir a las convocatorias que realiza la Administración, porque estas convocatorias se hacen a través de medios informáticos y las personas tienen dificultades, incluso dificultades algunas veces también por el acceso a las relaciones con las entidades bancarias, que también están muy presentes en la prestación de este servicio por parte de la Administración. Y son dificultades que a veces se convierten en insalvables para quien no tiene la forma de acceder y tiene que recurrir o bien a familiares que si lo hacen precisamente porque se trata de asuntos estrictamente personalísimos, de acuerdo con las previsiones normativas, pues resulta que no pueden, digamos, o no se acepta la intermediación de otra persona. Y esa es una dificultad que entendemos que tiene que ser solventada por parte de la Administración. Y otra dificultad que también hemos considerado que debe ser solventada es aquellos casos en los que una persona, una familia que es titular de una vivienda de protección y que, digamos, aumenta la familia, los miembros de la familia, bien por nacimiento o bien porque se incorpora algún familiar que pasa a residir con ellos y no tiene, digamos, la vivienda no puede dar solución a esa nueva situación y, sin embargo, es posible desde el punto de vista material y desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista urbanístico, digamos, ampliar el espacio útil de esa vivienda, que lo puedan hacer, y, sin embargo, digamos, el régimen jurídico de las viviendas de protección oficial a día de hoy es tan estricto que no se permiten las modificaciones. Y eso, las modificaciones, digamos, que afectan al contenido a las posibilidades de albergar a ese incremento de personas en esa vivienda. Señor Quintana, estamos viviendo en una época pues, de sequía que preocupa. Estamos también viendo cómo hay un mayor interés por el uso de las energías renovables. ¿Ha apreciado una mayor preocupación por parte de los ciudadanos de Castilla y León de todas estas cuestiones relacionadas con el medio ambiente? Bueno, el medio ambiente está presente también, muy presente en nuestra actividad. Hay algunos aspectos, digamos, relacionados con el medio ambiente que son recurrentes, como por ejemplo los ruidos y los ruidos vinculados a los lugares de ocio, fundamentalmente por la noche. El ocio nocturno pues también genera ruido, genera una perturbación, digamos, en las personas, sobre todo las personas que residen en los lugares en los que abundan lugares de ocio nocturno, y ese es un tema recurrente en nuestra actividad. Y más allá de ello, pues ha hablado usted de la sequía. Bueno, pues la sequía nos preocupa, como a todos los ciudadanos, tanto por lo que eso implica en las producciones agrarias y también en la ganadería, lo hemos escuchado hace un momento, como también en la prestación del servicio básico de abastecimiento de agua potable. Sabemos, eso es algo que todo el mundo conoce, que las infraestructuras de abastecimiento en muchos casos se encuentran en mal estado y hay numerosas fugas. Esas fugas pueden no ser un problema de primer orden cuando hay abundancia de agua de reserva para surtir a los ciudadanos a lo largo de todo el verano, que es cuando más se necesita agua y menos llueve. Sin embargo, ese es un problema acuciante cuando, como en estos momentos, pensamos en que es posible que no llueva a lo largo de todo el verano y nos encontremos en el otoño con que no haya agua disponible. Los ayuntamientos tienen que invertir lo necesario para evitar la mala situación de las infraestructuras por el paso del tiempo o por las razones que sean, que generan numerosas fugas. Se ha dicho en los medios de comunicación que en otra comunidad autónoma, también afectada en estos momentos por problemas de sequía, un 30% del agua de abastecimiento se pierde por las fugas, por el mal estado de las infraestructuras. Es muy posible que eso mismo ocurra en Castilla y León. Por tanto, hemos hecho una actuación de oficio para
que las administraciones titulares de ese servicio, es decir, los ayuntamientos, y en relación con los ayuntamientos pequeños, las diputaciones, se pongan manos a la obra y establezcan los programas necesarios para abordar ese problema. Revisar todas esas infraestructuras, claro. Y una de esas quejas relacionadas con el medio ambiente le llegó al procurador del Común desde Celada de la Torre, en Burgos. Los vecinos de ese pequeño municipio, creo que es una pedanía, denuncian que la ampliación del parque eólico Mirabete no cumple con la legislación. Óscar Navazo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. Gracias por participar en el programa. ¿Ustedes creen que esa ampliación no cumple las normas? ¿En qué sentido no las cumplen? Nosotros no solo nos hemos dirigido al procurador del Común por ese parque eólico, sino también por un gran parque fotovoltaico plagado de irregularidades. Son dos proyectos por los que hemos acudido al procurador del Común, bueno, en principio con bastante esperanzas y desgraciadamente con bastantes pocos resultados. La zona además en la que ustedes se encuentran, ustedes dicen que es de gran valor ecológico y estas dos instalaciones puede afectar. Claro, ustedes lo primero que hicieron fue acudir al procurador del Común. Claro, la zona no decimos nosotros que es de alto valor ecológico, sino lo reconoce la propia Junta. La propia Junta incluye a toda esta zona en una zona protegida. Los informes de la propia Junta son desfavorables a estos proyectos, sin embargo se les da la autorización administrativa, entre otros cientos de irregularidades. Claro, ante esto, señor Quintana, ustedes solo tienen el poder de informar a la administración competente de cuál es el sentir de los vecinos y de ver qué es lo que ocurre, ¿no? Pero claro, no pueden llegar mucho más allá. Bueno, nosotros desde luego este es un problema que no nos llega por vez primera este año, con el ejemplo que usted ha puesto, el parque eólico y parque fotovoltaico de Mirabete, sino que ya en años anteriores ya hemos incluso actuado de oficio, porque esto se veía venir que este paradigma, ese nuevo paradigma de las energías verdes, energías alternativas a lo que ha sido tradicionalmente la producción energética a través de otros medios, eso iba a generar también tensiones en varias direcciones. Por supuesto, en su momento, y el año pasado, si mal no recuerdo, hicimos una actuación de oficio en la que llamábamos la atención la necesidad de que se tuviera en cuenta que aquellos espacios en los que hubiera una explotación agrícola productiva, bien por regadío o bien porque se hubiera hecho concentración parcelaria u otras inversiones de la administración, no se podía, reconvertir a la producción de energía o bien normalmente fotovoltaica, ¿no? en estos casos. Y también hemos llamado la atención sobre la compatibilidad entre estos nuevos usos del territorio con la protección del medio ambiente. Y esto es algo que, por lo que acabamos de oír y por lo que sabemos, pues también se ha producido en relación con el parque eólico de Mirabete. Y hasta donde yo sé en estos momentos, que son actuaciones a partir de quejas que no hemos resuelto todavía, una de ellas está judicializada, es decir, que quienes han promovido, o otras personas, entiendo, pero legitimadas para ello, que han promovido la actuación del procurador del Común, han ido después a los órganos judiciales y lo han denunciado desde el punto de vista jurisdiccional. Óscar, ustedes han llevado el tema a la justicia, si no me equivoco. En el caso de Mirabete todavía no. En el caso del parque fotovoltaico denominado Villayerno, curiosamente le han dado el nombre de otro pueblo cuando va a ubicarse en Celada de la Torre. No nos ha quedado otro remedio que judicializarlo. Estamos ahora en un contencioso. El procurador del Común realmente lo único que hizo fue trasladar nuestras quejas a las instituciones, pero era algo que nosotros ya habíamos hecho. Quiere decir que tampoco era necesario. El trato fue siempre muy correcto, pero en ningún caso tuvimos noticias de ninguna actuación por su parte, con lo cual nos sentimos bastante más indefensos todavía. Ya estamos bastante indefensos ante la Administración por toda esta serie de irregularidades que
que la Junta de Castilla y León da de paso continuamente, y no nos ha quedado más remedio que agruparnos una mayoría del municipio, 42 personas, iniciar un contencioso e incluso contratar unos peritos, biólogos y botánicos para que hagan un estudio independiente avalando lo que en su día dijo la Junta de Castilla y León, es decir, que no nos inventamos nada. Pues Óscar Navazo, muchísimas gracias y suerte con esas reclamaciones que ustedes tienen. Gracias por atendernos. Bueno, me imagino que es inevitable, ¿no?, que algunos de estos temas lleguen a la justicia, señor Quintana. El 89% de las recomendaciones que usted hace como procurador del común se cumplen. Las administraciones se comprometen a ello, pero hay un tanto por ciento que bueno, no hace caso o hace caso omiso, ¿no? ¿Por qué cree usted que pasa eso? ¿Por qué las instituciones tienen mucho trabajo o por qué ese silencio administrativo? Vamos a ver, hay una cuestión que es necesario aclarar. Las resoluciones del procurador del común no son de obligado cumplimiento por parte de las administraciones. No son de obligado cumplimiento. Nosotros podemos llegar hasta donde nos permiten las normas, no podemos dar un paso más. Y por tanto, cuando decimos que el 89% de nuestras resoluciones son aceptadas, confiamos en que las administraciones que han aceptado nuestra resolución la van a cumplir. Entendemos que ese es un mínimo, que esa confianza es un mínimo que tiene que Porque después existir. no hay ningún tipo de control sobre ello. Bueno, el control que nosotros podemos ejercer sobre el cumplimiento de nuestras resoluciones es a través de las noticias que nos dan los propios interesados. Los propios interesados, en muchas ocasiones, pues hombre, también se lo agradecemos, aunque no están obligados a ello. Nos manifiestan expresamente, mediante correo, llamada telefónica, pues que se ha solucionado el problema y quedan muy agradecidos. Que no es cuestión de agradecimiento, porque nosotros intentamos cumplir con nuestra obligación. Pero bueno, lo cierto es que en esos casos, evidentemente, lo damos por resuelto. En otros casos no nos comunican nada y por tanto tenemos que entender que si no nos comunican que no se ha cumplido, pues entendemos que se ha cumplido. Y en otros casos que nos comunican que expresamente no se ha cumplido, en esos casos, pues si tienen voluntad para ello, nosotros abrimos nuevamente ese expediente y actuamos de nuevo, porque puede haber, y hay casos, de hecho, que la Administración se compromete a cumplir nuestra resolución y, sin embargo, no lo hace. En esos casos, los particulares, que no son muchos los que actúan de esa forma, pero en algunos casos sí, se dirigen a nosotros y dicen: han pasado 4, 5, 7, 8 o 10 meses y no se ha cumplido la resolución que el ayuntamiento o la administración autónoma o quien sea, la administración que sea, no ha cumplido lo que incidió. Pero lo que es cierto es que nuestras resoluciones no son de obligado cumplimiento y por eso pues vemos como en este caso un colectivo de personas, más allá de haber planteado la queja al procurador, se ha dirigido al órgano judicial, ha planteado una demanda judicial y ese tiene otro recorrido distinto. Claro, pues vamos a quedarnos con eso. De todas maneras, pues aunque no llegue a buen puerto esa reclamación, pero por lo menos hay una figura que es la del procurador del común que va a intentarlo y va a trasladar esa queja de los ciudadanos a la institución que corresponde. Muchísimas gracias, señor Quintana, por haber estado con nosotros. Se nos ha acabado el tiempo, pero bueno, pues gracias por habernos acercado su labor. Muchas gracias a ustedes, a su disposición como siempre, y feliz día de San Isidro. Eso es, feliz día. Vamos a hacer una pausa para la publicidad, vamos a seguir precisamente con San Isidro. Enseguida volvemos, hasta ahora. Seguimos aquí en Está Pasando, hemos comenzado el programa festejando a San Isidro hoy 15 de mayo y bueno, pues de una u otra forma vamos a seguir hablando del campo, nos vamos a marchar hasta Salamanca. Eduardo, ¿por qué? Cuéntanos. Pues porque qué mejor forma de honrar al patrón que trabajando o compartiendo la jornada con más agricultores y ganaderos como los que se dan cita hoy en la Feria de San Isidro de Lumbrales en Salamanca. Este lunes es la Feria Ganadera y de Maquinaria Agrícola y también la de agroalimentación. Miles de personas van a pasar por allí y ya podemos ver Diana Escalona cómo está a esta hora Lumbrales. Sí, buenos días, así es. Numerosos pueblos celebran San Isidro Labrador y por supuesto aquí en la provincia de Salamanca, específicamente en Lumbrales, se lleva esta tradicional feria ganadera que lleva años celebrándose, ya es la 26 edición
y cada vez más se suma no solamente ganado, sino también maquinaria, pero también la afluencia de personas. Es importante recalcar que vienen de todas partes de España y también del país vecino Portugal. Hoy nos acompaña un ganadero de acá de la zona, él es Manuel Borque, que nos va a comentar, que nos va a comentar de esa importancia de esta feria. Buenos días, Manuel. Buenos días. Pues esta feria es una feria que es aquí al lado de la frontera, entonces es una feria muy importante para la comarca y para todo el sector ganadero, que es un pueblo ganadero. Entonces, al final, desde las administraciones se debería de apoyar todo este tipo de eventos, de apoyar a los ganaderos y a las mujeres, a los jóvenes, sobre todo, para que en todos estos pueblos siga habiendo una estructura de agricultores y de ganaderos que es el motor fundamental de todos estos pueblos. Es un motor fundamental, bien lo has dicho. Hoy día de semana vemos cómo está la afluencia de público y además la gran exposición, no solamente de ganado ovino, sino también equino y otros más. Claro, es de todo. Esto es una feria anual que de antes había cerdos, había vacuno, había ovino, había caballos, ahora hay maquinaria, entonces es lo que tenemos desde el ayuntamiento y desde todas las instituciones. Hay que fomentar todo este tipo de eventos, de maquinaria de segunda, de todo lo que se nos ocurra, y nos tienen que apoyar para eso, para mantener sobre todo los jóvenes y mujeres y en el medio, porque si no los pueblos se están quedando despoblados. Eso es importante, la actividad del campo, y los ganaderos también han protagonizado recientemente sendas protestas en la provincia, en la ciudad de Salamanca específicamente, y estamos en una feria que precisamente su patrono es San Isidro. Todos piden que llueva. Pues claro, es que aparte de las administraciones, al final tenemos que contar con la ayuda del tiempo, y que llueva cuando tiene que llover en mayo. Y luego al final, a nivel de Salamanca, pues claro, y a nivel de Valladolid, pues nos tienen que ayudar y no apretarnos con burocracias, porque al final hay una serie de burocracias y un montón de cosas que yo tengo ya, voy a hacer 57 años, entonces al final nos estamos aburriendo muchos jóvenes, o casi jóvenes, pero que mis padres y mis abuelos han sido agricultores, y al final nosotros estamos pensando en tirar la toalla por todas las medidas que nos están imponiendo las administraciones desde la Junta de Castilla y León, que al final algunas veces son innecesarias y no son para apoyar a un sector ganadero y un sector agrícola. Bien, y de familia ganadero, pero también hay que hablar que esta feria también incluye productos artesanos no solo de Umbrales, sino también de la provincia y del país vecino. Claro, y es que eso es lo que hay que apoyar, es todo. Es que al final ahora tenemos que apoyar todos los productos artesanos de todas las clases. Entonces, para mantener estas ferias o estos pueblos, estos territorios, hay que apostar no solo esta feria de hoy, del día 15, que es anual de siempre, de toda la vida, como dices, la 26, bueno, que es toda la vida, más ferias ha habido. Entonces hay que hacer otra clase de ferias igual, de lo que sea, para dinamizar todos estos pueblos. Eso es. Muchísimas gracias, Manuel. A vosotros. Bueno, y nosotros recordar que si estáis muy cerquita de acá del Umbrales, esta tarde es una cata de vino, hay una cata de vino de toda la cosecha local, así que se pueden acercar, están a tiempo. Toda la gente de Salamanca corriendo a Umbrales. Gracias, Diana. Para visibilizar la doble discriminación que sufren las mujeres mayores, por ser mujeres y por ser mayores, en Soria hay una campaña que les da voz. Sara Martín, buenas tardes. ¿En qué consiste la campaña? Sí, compañeros, hoy os voy a presentar a Dominga. Esta escultura es la representación de la campaña Dominga no habla sola en Soria, que ha impulsado la Concejalía de Igualdad y de Perspectiva de Género en Soria, y que quiere reivindicar el papel de las mujeres mayores, sus logros y sobre todo luchar contra esas situaciones de desigualdad a las que se han enfrentado a lo largo de toda su vida. 15 mujeres han participado. Gloria Gonzalo, concejala de Igualdad en Soria, en esta campaña. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo habéis vivido estos 4 talleres que se han hecho de momento?
Bueno, la verdad es que esta campaña la hemos vivido pues con mucha alegría, la verdad, con mucha participación y la vivimos y la sentimos como un lujazo, ¿no? Haberla compartido con las verdaderas protagonistas, ¿no? Porque lo que no íbamos a hacer era hablar por ellas, ¿no? Que bastante machismo y edadismo sufren como para ser cómplices de eso, cuando lo que queremos desde la Concejalía de Igualdad es exactamente lo contrario, ¿no? Ayudarles a visibilizar y a romper con ese edadismo y con ese machismo. Esta escultura además va a estar aquí de forma permanente representando a toda esa generación, a esas mujeres. Elizabeth Justicia ha sido pues un poco la responsable también en esos talleres en el que me decías que los mensajes además que os han trasladado han sido muy potentes, ¿no? Sí, han sido geniales y gracias a ellos hemos hecho todas las viñetas que forman parte de la campaña y que se van a poder ver por Soria, en los comercios, en todas las cositas que hemos hecho para repartir, en el mercado y demás. Y bueno, es que nos han alucinado con muchas de las ideas que nos daban para las viñetas de Dominga. Bueno, nos hablabais que se ha hablado mucho de soledad, del paso del tiempo, y ellas son las protagonistas o parte de ellas, de esas 15 mujeres que han participado en estos talleres, que también se trataba de empoderarse y de que todavía tenéis mucho que decir. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo habéis vivido todo esto? Pues estupendamente. Yo lo que quiero dejar es un mensaje a la gente joven. Que las mujeres tenemos que supervalorarnos y tenemos que luchar por empoderarnos y por ser nosotras mismas y no dejarnos avasallar por los hombres y el amor maravilloso, que todo eso es mentira. Bueno, mentira entre comillas, para mí. Pero las mujeres tenemos que afincarnos en que somos lo que somos. Y que se nos escuche, y que se nos escuche a todas las edades, ¿no? En eso consiste. Oye, pues muchísimas gracias a todas y les invitamos a que si se acercan a Soria y vienen al Parque de la Dehesa, visiten a Dominga, porque ella representa a toda esa generación, a todas esas mujeres que han luchado tantos años para que hoy podamos estar un poquito mejor. Pues a seguir luchando también los jóvenes. Un saludo a todas, también a Dominga en Soria. Eso es, hombre, claro, por supuesto. Y vamos con más personajes de ficción, porque hoy es el último día de Titirimundi, Pilar, pero aún quedan funciones por disfrutar, como la que hemos visto esta misma mañana. Es esta, se llama 7 y se desarrolla en un escenario móvil que va sobre ruedas, una barraca lorquiana de 6 metros por 3, en la que los objetos cotidianos cobran vida. Y así llegamos al final. Pues una propuesta muy innovadora. Que nosotros nos vamos, que mañana tenemos más, a partir de las 12:30. Ya saben, como siempre, que disfruten del día. Hasta mañana. Adiós.